Gloria a Dios, paz de Cristo. Amén. Aleluya, ya estamos una vez más en un domingo más de bendición que Dios nos permite estar unidos, reunidos delante de su hermosa presencia. Y hoy en este domingo vamos a ver primeramente que lo que se está viviendo allá afuera. Hemos sido testigos de otro ataque allá en Florida, otro joven que estuvo disparando en la escuela y estuvo quitando la vida de varias personas, pero hoy vamos nosotros a estar hablando acerca de estas cosas que están aconteciendo, porque nosotros los que somos los hijos de Dios no debemos de asombrarnos, no que no nos duelamos con ellos en la necesidad, sino que no debemos de asombrarnos, porque esa es parte de lo que estamos viviendo. Es un mundo que va en decadencia, pero a hoy vamos a estar viendo una de las razones más grandes por la cual se pasa lo que se pasa en el mundo entero. Vamos a estar viendo a través de la palabra, como siempre, por qué muchas personas viven o están alejadas del propio Dios. Nosotros sabemos que hay gente, obviamente, que no cree en Dios. Sabemos que hay gente que tiene su religión. Sabemos que hay gente que tiene sus ideas, sus ideologías acerca de la verdad, pero nosotros hoy vamos a ver la verdad única que está en el Señor Jesucristo, amén, porque nosotros somos hacedores de la verdad única que es de Dios. Pero el tema de hoy se llama, escuchen bien cómo es este tema, son las predicaciones modernas de hoy. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día se está moviendo un evangelio diferente al del Señor Jesucristo. Estamos viendo que la gente, hay gente que sí adora a Dios, hay gente que sí busca a Dios y vive en paz y vive en bendición. Amén a eso. Amén. Nosotros podemos ser testigos de lo que acabo de decir, pero también hay gente que está viviendo en su propio deseo y por eso se están reuniendo en lugares donde eso mismo les están predicando. Les están predicando no basado en lo que esté escrito, como siempre lo hemos dicho. Pero hoy vamos a ver que el problema más grande que se tiene en estas congregaciones que se dicen ser de Dios es solamente uno, y es la verdad. No predican en la verdad. El error más grande es hablar sin verdad en ellos. ¿Y quién es la verdad? Es el Señor Jesús. Ahora, vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir en Lucas 2.25, amén, el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer en 2.25 de San Lucas y vamos a ver qué es lo que este hombre tenía en su corazón. Escuchen bien, porque de aquí es donde va a empezar todo lo que vamos a estar viendo. Tenía un deseo de ver al Salvador, de tener un encuentro con Él para poder Él, si podemos ponerlo así, morir en paz. Era un hombre que Él deseaba, bueno, vamos a verlo mejor en la palabra. Dije el libro de Lucas 2.25, amén. Fíjense bien cómo vamos a leer este hermoso pasaje aquí. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, amén. Y este hombre, fíjense bien, voy a decir esto, que en ese entonces todavía no venía el Espíritu Santo, todavía el Señor no pasaba lo que iba a pasar, todavía no lo dejaba, todavía no venía, porque todavía apenas había nacido el Señor. Pero lo más hermoso de esto es que quiero que vean cómo un hombre con un deseo de parte de Dios en él, desea ver al Salvador para poder él no solamente vivir en paz en la tierra, sino irse también, ir, morir o pasar de muerte a vida, como sea, pero en el Señor. Bueno, dice así, en cuanto a este hombre Simeón, dice que este hombre, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Amén. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. En ese momento, él fue lleno del Espíritu Santo porque le vino el Espíritu a él. Pero vamos a seguir leyendo para poder entender lo que quiero que veamos aquí. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte. A este hombre Simeón se le fue revelado que él no vería la muerte antes de ver al Salvador. Quiero traer todo esto
porque es necesario y tiene que ver mucho con lo que se predica allá afuera. En estas congregaciones donde la gente va y escucha solamente lo que quiere escuchar, y el predicador dice solamente lo que ellos quieren oír, no lo que Dios le está diciendo, porque todo está enfocado aquí en lo mismo. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero quiero traer esto para empezar a entender qué es el sentir, qué es el querer estar en una gran verdad, que es el Señor Jesucristo. Dice así en el 27, o más bien en el 26, dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no viera la muerte antes que viese al ungido del Señor. El ungido del Señor, ¿quién es? Jesucristo. Dice en el 27, movido por el Espíritu, vino al templo, Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos. Vean qué hermoso haber sido testigo de haber abrazado al Señor Jesucristo en sus brazos, al Salvador, al Redentor del mundo entero. ¿Quién como Simeón? Haber agarrado a este niño y lo ha puesto en sus brazos, siendo que era el Salvador, el Hijo de Dios, y tantas cosas hermosas que podemos decir de él. Pero dice así: cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, fíjense bien, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Qué acababa de pasar ahí? El Señor, Cristo, había sentido, este hombre había visto al Dios de la gloria, lo había visto. Por eso dice, ahora Señor, despide tu siervo en paz. Si ese es el contacto, esa es la realidad de un mundo que no tiene a Dios, no hay paz. Amén a eso. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Gloria sea al Señor. Dice, porque ha visto mis ojos tu salvación. Si todo aquel que viene al Señor, automáticamente es hacedor de la paz del Señor. Viene a ser salvo, viene a ser merecedor de grandes privilegios en el Señor Jesucristo. Por eso este Simeón no era la excepción. El Simeón sabía qué tenía en sus brazos. Él sabía lo que había pasado en el efecto de haber tocado, de haber visto, de haber presenciado en el Espíritu al propio Hijo de Dios. Por eso sigue diciendo aquí abajo, fíjense bien, dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Estaba hablando con Dios y viendo al Salvador que era Jesús. Fíjense bien. Luego dice en el 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y luego empieza a describir luz para la revelación de los gentiles. Sí, esos somos nosotros. Dice, y gloria de tu pueblo Israel. Dice en el 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Amén. Porque este hombre hablaba en el Espíritu, este hombre era lleno y estaba diciendo verdad. Son los papás mismos, o los que lo llevaron, en este caso José y su madre, estaban maravillados de lo que él decía de Jesús. Dice en el 34, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, refiriéndose a Jesús, está puesto por caída. Oigan bien esta parte aquí. Dice, y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Ahora, ¿qué es esta señal que va a ser contradicha? Se iba a tratar ni más ni menos de la resurrección, de lo que no iban a creer de él, de lo que iban a verlo a él andar, hijo del carpintero y hijo de María, y viviendo aquí, viviendo allá, pero no iban a creer nunca. Iba a haber una señal ahí muy grande que iba a ser contradicha. Hasta el día de hoy esa señal la tienen contradicha muchas personas en sus iglesias. ¿Por qué? Porque no creen en él como debe de ser. Es una señal que ha servido de tropiezo para muchos de ellos. Esa señal es la que dijo él, y para señal que será contradicha. El no creer que este Jesús ha resucitado, el no creer que el Hijo de Dios murió y resucitó al tercer día, es algo que mucha gente no entiende. No vuelven a nacer, no creen, y están igual en congregaciones, están en salones grandes, están en templos grandes predicando, y todos van, no están siendo edificados de verdades muy profundas ahí. Por eso vemos los actos de mucha gente ahí en la calle, porque de qué se están edificando, de qué se están llenando, de qué se están llenando sus vidas para poder ser ellos llenos de verdad y de justicia y de paz. Sí, porque eso no es normal. Que una gente diga que es de Dios y que viva muy abrumada, que viva muy
oprimida por lo que está viviendo. Pero eso es lo que dice en cuanto a la señal que iba a ser contradicha. Pero estamos viendo que eso es lo que está ahorita llevándose en muchas congregaciones. No están hablando del principio, de la base fundamental del cristianismo, que es la resurrección. Ahorita vamos a ver más cosas. ¿Qué dice Jesús, el Señor Jesucristo, de los verdaderos creyentes? Vamos a ver Mateo 5:13. Amén, vamos a estar viendo bastante Biblia hoy otra vez. Busca conmigo Mateo 5:13. Gloria al Señor. Y vamos a ver lo que el Señor ha declarado para todos aquellos que lo han recibido, porque hay un efecto en los que ya le creyeron, hay una señal y una forma de vivir, de ser, de estar delante de los demás, de hablar, de predicar, de llevar a muchos a la verdad, diferente a los que no han conocido de Dios. Vamos a ver por qué el Señor nos pone en esa categoría, por qué el Señor ya nos ha apartado, por qué el Señor declara en eso, en estos hijos, que somos nosotros. Fíjense bien lo que dice Mateo 5:13. Dice: vosotros, refiriéndose a los que ya pues le creyeron, a los que ya lo han aceptado, y los que Él ya vio, a los que Él llamó, a los que Él ya predestinó, para que sean salvos. Amén. Lo primero que dice: vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Y empieza a decir: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y aviados por los hombres. Si hay que ver que nosotros en el Señor, no por lo que somos, sino por lo que Él es y lo que Él nos llama, somos la diferencia entre los demás. Deberíamos de ser la diferencia entre las demás personas, por lo que Él es en nosotros. Por eso me refiero otra vez a lo que se está predicando allá afuera. ¿Qué se está predicando allá afuera en algunas congregaciones? Puro humanismo. Se está predicando acerca de lo que la gente necesita oír para sentirse bien. No un evangelio que va a transformar personas y a cambiarlas, sacarlas de las tinieblas hacia la luz. No, se les está predicando lo que ellos quieren sentir, lo que ellos quieren vivir, lo que ellos quieren andar. Nada que ver con el evangelio del Señor. Ahora, por eso es que están tan fuera de la realidad en cuanto a la verdad de Dios. Dice en el 14 ahí abajo, otra vez dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? La luz del mundo, o sea, alguien que viene alumbrando donde quiera que se para, viene alumbrando no por lo que él se sienta hacer o sepa, sino por el que vive dentro de él, que es él, la luz. La luz para nosotros es el Señor Jesucristo. Él es el que nos guía a través de su Santo Espíritu. Es como nosotros vamos viendo, vamos como de día y no vamos en tinieblas, como no sabiendo para dónde vamos. Por eso el Señor declara todo esto. Para una persona que ya sabe andar siempre en la luz, es el detalle de que tú ya eres y andas en sabiduría del Señor. Voy a repetir: vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Luego pone un ejemplo: una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Sigue diciendo en el 15: no se enciende una luz y se pone debajo del almud. O sea, no se pone debajo de la mesa. Cuando pones tu luz, la tienes que poner en la mesa y de esa manera recibes la luz. Pero son ejemplos que el Señor da. Dice: sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice en el 16: así también vuestra luz delante de los hombres. Ahí está el ejemplo. El predicador que está en esta congregación, que están abriendo mucha iglesia grande y tremenda, se está llenando de gente eso ahí. Estos hombres deben de ser la luz del mundo. Estos hombres, como dice la palabra, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La luz del predicador, la luz del líder, la luz de todos aquellos que están detrás de un púlpito, tienen que ser, para los que están sentados, la luz hermosa del Señor Jesucristo a cada uno de ellos. No un conformismo, no un humanismo, no una carisma que la gente oiga. La carisma de los hombres es basura. Tenemos que hablar y ser llenos del Espíritu Santo. Dice entonces así, fíjense cómo dice aquí: para que vean vuestras buenas obras. Por eso el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque es que de otra manera nadie va a saber reconocer si uno es falso, si el otro es verdadero, si el otro ahí anda, si el otro anda fallando. Sino que basado en lo que está escrito, la gente va a ver lo que hacen los verdaderos
como está escrito aquí, las obras que ellos hacen en el Espíritu para que ellos sean tocados, para que ellos sean transformados en lo imposible, en lo que no sabían, en lo que no habían visto, en lo que no habían oído, de parte de Dios, ¿sí? Porque el conocer a Dios es ser lleno de sorpresas en el Señor, es saber y oír y sentir cosas que nunca habías visto ni nunca habías imaginado. Porque cuando Dios te empieza a hablar, cuando Dios se te empieza a manifestar, tú empiezas a ver cosas que nunca oíste ni nunca viste, ni pensaste que fueran a pasar, ¿sí? Es un mundo de sorpresas espirituales en el Señor, lo que pasa cuando uno ya es de Dios. Por eso en el 16, en cuanto a la luz delante de los hombres, dice él, para que vean vuestras buenas obras, ¿sí? Y luego tiene una coma y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. O sea que al ver al predicador, a la congregación verdadera, a los hijos de Dios, ellos, los que vienen hacia Dios por primera vez, lo van a glorificar al Padre de la gloria. Van a decir, en verdad está Dios aquí. En verdad este hombre es de Dios. En verdad esta mujer es de Dios. Entonces a eso se refiere este pasaje. Por eso tenemos que ver cómo está todo puesto aquí. Tenemos que ver las predicaciones modernas de hoy. Hoy en día dicen, no, tú vente como sea, tú párate aquí. Es más, el predicador ya no se viste bien, ya anda igual que los que están sentados. O sea, ya no se distingue quién es de Dios y quién es del diablo, ¿sí? O sea, tiene que haber una gran diferencia. Y no me refiero a la forma de hablar con los demás, de juzgarlo, no, sino de mostrarte como el verdadero Hijo de Dios que supuestamente tú eres. Amén. Ahora, vamos a ver, gloria al Señor, ¿qué dice Mateo? Bueno, vamos a seguir leyendo aquí hasta el 17. Dice en el 17, no penséis, fíjense bien esta parte que importante es, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para cancelarla, para pararla, para dar otra vuelta, y no. Dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, aquí hay una base muy fundamental, muy grande dentro del cristianismo, porque de aquí es donde vamos a ver nosotros por qué la gente y el predicador falso, el maestro falso, está llevando un pueblo en tinieblas, y por eso la gente hace y vive sin temor a Dios, porque no recibe verdad. Vamos a ver ahorita bien. El mismo Jesús declara que Él no viene a cancelar lo que se había dicho antes de Él en los profetas y en la ley. Desde ahí viene la gran verdad de Dios. Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué dice Lucas 24:44. Lucas, aleluya. Mateo, Marcos, a ver, y Lucas. Lucas 24:44. Gloria sea al Señor Jesús. Ahí dice, amén. Fíjense bien las palabras que vuelve a repetir el Señor Jesucristo, porque esta es la base fundamental de poder nosotros entender el pasado, el futuro y el presente que estamos viviendo en cuanto a Dios y sus verdades. ¿Cómo está eso? Bueno, vamos a verlo. Dice en el 24:44 de Lucas, ya lo que Él les dice a sus discípulos antes de la ascensión, antes de partir, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. O sea, siempre el Señor se refiere a lo que viene en el pasado, pronosticándose, diciéndose, profetizándose acerca de los cumplimientos de un Salvador, de un Jesús, de un Cristo, y de alguien que iba a llevar a todos en victoria, en paz y en sanación y en todas las cosas. Pero ¿qué dice Jesús pues? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Y luego empieza, estando aún con vosotros. Tiene 2 puntos, dice, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Oigan bien, en la ley de Moisés y en los profetas. Ahora, eso se dice, eso se predica en estas congregaciones muy modernas de hoy, ¿no? No se predica eso, porque si se predicara esto, se hablaría de los cumplimientos, de lo que viene, de lo que va a ser y de lo que vamos a vivir, y de lo que estamos viendo, y de lo que va a pasar. O sea, todo está basado en lo que se viene diciendo en estas partes tan importantes que es la ley,
Moisés y los profetas y en los salmos, dice el Señor Jesús. Ahí está establecida la base cristiana. Ahí está puesto todo lo que la gente debería de oír y saber, que es completamente toda la palabra del Señor. En cuanto a por qué no se habla de esto, por qué se habla de esto, por qué esto se deja fuera, ¿sí? Porque no están conforme a lo que repiten ellos, y ahorita vamos a ver más lo que el apóstol Pablo también repite. Jesucristo dice, oigan bien, Jesucristo dice esto, que era necesario que se cumpliese, fíjense bien el orden de predicar, de hablar, las verdaderas predicaciones, revelaciones de Dios para con sus hijos. Dice todo lo que está escrito de mí. ¿Cómo? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén a eso. Eso lo declara el propio Jesús. Ahora, ¿qué característica y qué gran verdad lo que vamos a leer ahorita? Vamos al libro de los Hechos, a los Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver qué declara este hombre tan usado por Dios. ¿Cuál era la característica de Pablo? ¿Cuál era lo más tremendo de este hombre? ¿Qué era? ¿Que era un fariseo de fariseos? ¿Que fue enseñado a los pies de Gamaliel? ¿Que era? No, nada que ver con esos estudios ni nada, porque él ahí leía la ley y oía de muchas cosas, pero ahí el cambio para Pablo es cuando viene el Espíritu, lo tumba, lo hace cambiar y lo hace ver cosas que él nunca había visto, ¿sí? Porque él nunca estaba en el Espíritu, Pablo. Nunca dice, y vino sobre Saulo de Tarso el Espíritu y lo hizo perseguir a la iglesia. Nunca dice eso, a pesar de que él ya sabía. Pero el cambio de la transformación aquí es cuando Dios le habla y dice, ¿qué estás haciendo? Estás en contra de mí, del verdadero Dios, de Jesús. Pero vamos a ver qué dice él conforme a tanta cosa que él escribe, a tantas epístolas, y es el que llena más la Biblia de sus escritos. Vamos a ver qué poder tiene Pablo para hablar acerca y qué unión, qué similitud con Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Hechos 26:19. Aleluya. Gloria sea el Señor. Ahí dice, cuando él está haciendo su relato acerca de su conversión y que está declarando lo que él vivió, porque Pablo lo que va a estar escrito aquí no son mentiras. Pablo no estaba improvisando, Pablo no estaba diciendo, a ver, deja ver qué más se me viene a la mente, sino que Pablo siempre hablaba la verdad. Por eso está escrito. Fíjense bien cómo dice aquí. Refiriéndose al rey Agripa, le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Primeramente Pablo tiene esa visión celestial a la que tuvo cuando va en camino a Damasco y cae hacia el piso y queda ciego y pasa todo lo que ya sabemos. Por eso dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Pero sigue diciendo, sino que anuncié primeramente, fíjense bien cómo el apóstol Pablo nunca consulta con carne ni sangre, sino que él se mantiene ya, una vez que es tocado por el Espíritu, se mantiene en las Escrituras. Exacto. Dice así en el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judá, y a los gentiles. Ahora, ¿qué es lo que él anuncia? Bueno, dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Como número uno, la predicación tiene que ser para que la gente se arrepienta, no para que la gente oiga el problema de él y le digan, todo está bien, tú ahí la llevas, ven para acá, aquí te amamos. No, es que la gente se tiene que arrepentir de su vida mundana, de sus pecados, de sus errores, de su mal camino. Por eso dice Pablo, bueno, ahí va. Dice que él dijo que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Sí, porque tú no te puedes convertir a Dios si no has dejado, si no te has arrepentido y si no has aceptado al Señor en tu corazón. Entonces ahí vamos aprendiendo el sistema, cómo Pablo aplicaba, cómo Pablo había iglesias, cómo Pablo hablaba en verdad, cómo Pablo decía, pero basado en lo que estaba escrito. No en lo que le decían, no en lo que él sabía, no en lo que él había hecho antes de conocer al Señor, nada de eso. Ahorita vamos a ver por qué. Dice entonces ahí, después de que él dijo que se arrepientan y que se conviertan a Dios, dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Quién iba a hacer obras dignas de arrepentimiento? Los que dicen que ya conocen a Dios.
los que dicen que ya se arrepintieron, los que dicen que ya aceptaron a Dios, hagan obras dignas de arrepentimiento. Hoy en día tú ves a alguien que es cristiano y lo ves igual que a alguien del mundo. Aquí visten, caminan, actúan, bailan, gustan de todo, se meten donde quieran. No hay distinción ahí. ¿Quién es quién, pues? No es que así hacemos nosotros para ganar almas para Cristo, dicen unos. Esa es una gran mentira, porque Dios no necesita meterse con las cosas de las tinieblas para atraer a su gente. Nunca anden diciendo eso, como lo dice mucha gente. Pero ¿qué sigue diciendo? Este es el punto. Dice Pablo, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Sí, todos los que andan en la verdad van a ser hostigados, van a ser atacados, van a ser criticados. Yo no digo los que tienen las iglesias grandes, yo no digo los que tienen las iglesias chicas, yo digo los que están en la verdad. Y se acabó. Los que predican verdad, porque hay mucha gente que predica verdad, pero también hay mucha gente que yo digo que son los que tienen estas predicaciones modernas, que son tipo tipo predicación como las que me imagino oía Saúl. Saúl hizo un pacto con la gente ahí, y él hizo lo que la gente le dijo, no lo que mandó decirle Jehová. Entonces nosotros no tenemos que escuchar a la gente, es necesario escuchar la voz de Dios antes que la de los hombres. Eso es para todo aquel que está hablando verdad. Si no, lo van a traer a cuentas y vamos a ver de cómo nos toca ahí. Pero dice en el 22, oigan bien esta parte aquí, con referencia a lo que vengo diciendo acerca de lo que Jesús dice, que se cumpliese lo que se venía diciendo en los profetas, en los salmos y en la ley. Amén. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, aleluya por eso, perseveró hasta el día de hoy, oigan bien, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada, aquí es la parte que quiero que miren, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. El apóstol Pablo reconocía que era necesario mantenerse en lo que se venía profetizando en Moisés, en los profetas, en los salmos, acerca del orden bendito, grande y hermoso de Dios. Por eso Pablo, Dios estuvo siempre con él. Por eso Pablo era lleno de poder. Por eso Pablo hablaba y decía, yo tengo las marcas, yo sé esto. Entonces Pablo tenía la seguridad. ¿Por qué? Porque él siempre se mantuvo en la verdad. Él nunca anduvo diciendo, bueno, deja acordarme, a ver qué me enseñó Gamaliel, o a ver qué, si tengo libros por ahí escritos que yo hice un día, o tengo libros de alguien más, deja ver qué dice aquí para ver si coincide. No. Él dice que él se permaneció en las mismas cosas que Jesús dijo. ¿Cuáles eran las mismas? Bueno, ahí están. Dice que él no dijo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que iban a suceder, al igual que dijo Jesús. Eso era necesario que pasara porque ya estaba escrito. ¿Sí estamos entendiendo ya así? Estamos viendo que la gente que predica cosas fuera de la voluntad de Dios, tienen esos arranques. La gente se les está edificando, pero en la carne, en los deseos mundanos, en la lascivia, o sea, como si nada. Están en congregaciones disque cristianas, pero ¿cuáles son los frutos de arrepentimiento? Por eso el mundo vive como está, porque es una gran locura ya. Amén a eso. Tenemos que estar nosotros en la verdad siempre. Aleluya. Entonces, dice en el 23, fíjate bien, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahora lo vuelvo a repetir. Esa fue la señal que iba a ser contradicha. Hasta hoy, todo aquel falso está tropezando aquí, está cayendo en la verdad. No sabe, no entiende, es un ciego y tiene enfrente de él no uno, sino cientos de miles de ciegos. Y ahí es donde la gente va, es donde la gente se mete, es donde la gente se siente muy a gusto, porque es una gran mentira. Te hacen sentirte bienvenido. Lo primero que la gente dice, bueno, ahí me trataron muy bien, ahí yo me sentí bien a gusto, la música está muy en orden, todo está bien. No, pero tú te estás edificando de la palabra de Dios, estás siendo transformado, estás siendo cambiado. ¿Te dan ganas de ir a hablar de Dios a otro extraño? ¿O no te dan ganas? Porque si no te dan ganas, estás en las mismas todavía. Si tú piensas que ves a un menesteroso y no te sientes por él y no te importa y tú sigues en tus deseos, andas mal. Tienes tú que ser un tipo Cristo. ¿Eres un tipo Cristo en tu congregación o estás como los demás, como los del mundo, como los de afuera? ¿Cómo andas tú? ¿Estamos entendiendo? Por eso es que esas predicaciones modernas de hoy para nada sirven. Para eso está la palabra. Para eso está la palabra. Para estar predicando
conforme a lo que Dios te viene hablando, lo que Dios te viene mostrando, a donde Dios te está poniendo, a lo que Dios te está enseñando, y está haciendo el Señor Jesucristo y no tú, está haciendo una predicación para que tú la digas. Está haciendo unos bosquejos del Señor en ti para que tú los digas, para que tú hables a las naciones, para que tú los saques de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que está haciendo un verdadero hombre de Dios. Hoy en día no. Hoy en día dice, no, venga cualquiera, siéntese aquí, todos somos hermanos, todos somos igual, ahí les va, y ahí están hablando, y empiezan a hablar inclusive de la tradicional, de la iglesia tradicional más grande, empiezan a hablar de los líderes, y la gente que está sentada aplaude, dice, sí, amén, ellos son nuestros hermanos. Entonces los están llevando en mentira. Ellos no se están dando cuenta, ellos piensan que todo está bien. Ah, qué bonito habló, mira que todos estamos en orden, esa es la verdadera paz. Dicen, no, eso no es la verdadera paz. Sí, el Señor no vino a traer paz sino espada. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, vamos a ver cuál es el significado, cuál es la perdedera de tiempo de estar todos ellos ahí sentados en un lugar donde solamente les hablan bonito. ¿Qué es lo que dice Dios en relación a los que solo están sentados y salen muy en orden, salen con una paz, pero salen embriagados de vino y no son llenos del Espíritu, sino ellos vienen llenos de vino, emborrachados de mentiras? Aleluya. Vamos a ver qué dice el Salmo 127:1. Gloria sea al Señor Jesucristo. Salmo, amén, 127:1. Qué tremendo es darnos cuenta de todo lo que se está moviendo allá afuera, y que Dios te lo reafirme a ti en la palabra, y tú te des cuenta que no es nada nuevo, amén, sino que es cuestión de que se haga el cumplimiento, así como el cumplimiento lo dijo el Señor, que era necesario que se cumpliese, así como estaba escrito, así lo que tú estás viendo es necesario que pase porque ya está escrito. Fíjate bien cómo dice aquí, Dije, Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificara la casa. Hay casas que están edificadas muy hermosamente, pero ahí no está el Señor. Por eso aquí estamos leyendo esto. Pongamos atención aquí. Si Jehová no edificara la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? En vano está el predicador gritando, en vano está el muchacho, el pastor de jóvenes, en vano está la pastora ahí moviéndose, en vano están todos ahí. Porque Dios, el número uno, no está con ellos. ¿Y cómo sé yo que no está con ellos? Bueno, por lo que ellos predican, por lo que ellos dicen, por lo que ellos meten, por sus pláticas carismáticas, carisma de hombre con palabra de Dios, que es una revoltura totalmente diabólica. Es un mix, como dicen, una revoltura satánica con un final en el infierno. Porque el que predica tiene que predicar de Dios, no tiene que predicar de Él. Si nosotros no existimos, el que habla es Dios, el que enseña es Dios, el que lleva al cielo es Dios, el que salva, el que santifica, el que sana, el que cura, el que bendice es Dios. Nosotros para nada servimos ahí. Amén, dejémonos usar por Dios. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la edifican, dice. ¿Estamos entendiendo? De nada sirve eso. Dice después, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aleluya. Gloria sea al Señor. Ahí está muy claro que si Él no edifica, en vano trabajan los que están edificando. No, que tienen un templo, ya tienen años. No, que el fundador de la iglesia dejó otras 50,000 y están en otros países, eso no importa. No, que eso se mueve desde Centroamérica hasta Canadá. No, que hasta... ¿Eso qué importa? Eso aquí no tiene que ver absolutamente nada. Eso es más grave todavía, que vayan creciendo y vayan creciendo en mentira. ¿Sí? Porque está muy claro que el Señor tiene que ser cabeza del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Y la cabeza es Jesucristo. Amén. Por eso dice aquí que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso es para todos los que quieran abrir sus congregaciones y digan, nosotros somos esto, nosotros aquí, nosotros... Oh sí, va a ir un montón de gente, pero todos van a la perdición. ¿Por qué? Porque no está Cristo como cabeza de esa congregación. Y se acabó. Por eso, el gran problema de ellos es la verdad. No tienen verdad. Amén. Aleluya. Vamos a ver, aleluya, lo que aconteció con Pablo y Timoteo con relación a lo que venimos hablando. Vamos hasta 1 de Timoteo. Amén.
para darnos cuenta de lo mismo, de las advertencias de una persona en el Señor, atestiguando, diciéndole la verdad a otro hermano en Cristo. ¿Cuáles son las bases fundamentales para poder estar en una victoria? Amén. Aleluya. Esto está muy claro para los que nosotros nos prestamos para que Dios nos hable. Esto se nos hace muy claro. Pero a todos aquellos que no saben, a todos los indoctos, como decíamos la semana pasada, los que no reciben órdenes de Dios, están perdiendo y están transformando las palabras a manera de ellos para perdición, para lo cual ya fueron también puestos para perdición. ¿Sí? Esto es muy fuerte. Dije 1 Timoteo 3:15. Vamos a leer el 15 y el 16. Fíjate cómo dice Pablo, porque está muy claro, lo vuelvo a repetir. Dice, 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Le está diciendo a Timoteo, fíjate bien esto que te voy a decir, ¿verdad? Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O sea que hay una manera de en una congregación cómo hacer que las personas sean salvas. Cómo saber que los hombres se arrepienten. Cómo saber que, bueno, hay una manera. Aquí está escrita, para todos aquellos que no saben, aquí está escrito. Voy a repetir el 15, para que, si tardo, dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Todos son casas de Dios. Dioses falsos, dioses de veras, dioses de aquí, todos dicen que aquí está la iglesia, aquí esta es la casa de Dios, este es el templo de Dios, dicen uno, no le des la espalda, no, este es el templo, esta es nuestra verdad. Ok, vamos a ver qué dice pues la verdad de verdades, la Biblia. Dice en el 16, primeramente dice, e indiscutiblemente, no se puede discutir esto, que grande es el misterio de la piedad. Ahora, ¿cuál es la piedad? ¿En qué consiste la piedad del Señor? Muchos dicen, bueno, este es un hombre piadoso. Este es un hombre que no tiene piedad, dicen otros. ¿Qué tiene que ver la piedad con una persona y con Dios? Aquí está escrito. El conocimiento del propio Dios en él. La sabiduría de Dios, el saber que Dios te habla, el reconocer el proceso que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos de lo que va a pasar en la vida tuya, en la vida de Dios, en la vida del Hijo y todas las cosas que se han de venir. Fíjate cómo dice abajo. Primeramente dice, Dios fue manifestado en carne. Hay que reconocer estos detalles en tu vida para poder entender y ser llenos de conocimiento de Dios. Entender, recibir y entender todo lo que está diciendo el Señor aquí. Como misterios revelados a ti. Número 1, saber que Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? 2, justificado en el Espíritu. 3, visto de los ángeles. 4, predicado a los gentiles. 5, creído en el mundo. 6, recibido arriba en gloria. Eso es lo que la gente tiene que saber. Si la gente no tiene ni idea qué es esto, aunque se vista como un pastor, no es nadie. Aunque se vista como un evangelista, no es nadie. Aunque salga muy casual, como la gente sentada y quiere hacerlos en familia y sentirlos muy a gusto, no sabe, no es nada. No entiende, no sabe. Por eso dice en el 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Sí? O sea que es algo que no cualquiera lo va a saber. Nadie lo va a poder recibir. Solamente aquel que preste y Dios lo quiera usar para hacer la obra. Porque esto no es de todos. La Biblia dice que la fe no es para todos. Hay gente que hace bola para ser, según ellos ahí, cristianos. Y esto y lo otro, pero no es de todos, hay que arrepentirse de corazón, eso es lo más grande. Esa, como decía yo la semana pasada, ese es el sacrificio que un hombre y una mujer le puede dar a Dios. ¿Cuál es? El del corazón contrito y humillado. Ese es, no hay más. Ahora, ¿pero qué dice en relación a lo que venimos hablando de parte de las falsas promesas, de parte de los hombres que han de entrar, de parte de tanto mentiroso? Fíjate bien. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, amén, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí estamos viendo. ¿Y cuál sigue diciendo? Dice en el 2,
Apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ellos no saben que no están oyendo espíritus de demonios y doctrinas todas equivocadas. Ellos piensan que de eso se trata. Cuando oyen el humanismo, cuando oyen la carisma de los hombres, dicen, qué hermoso habló este hombre, qué bonito es este lugar, qué tremendo, pero nada que ver con Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Ellos los pueden enredar, porque es que no les van a sacar al descaro la doctrina de demonios. Les van a hablar algo que nunca los va a llevar hacia la victoria de Dios y al rumbo al cielo. Eso es el error. Que les hablan y les dicen, mira aquí, mira, Dios te ama, Dios te... Entonces es un evangelio ahí muy falso. Por eso dice aquí que en los postreros tiempos, en los finales, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si no les van a hablar del brujo, de la bruja, del satanismo, no, sino que allá adentro les van a hablar entre Dios y el diablo, pero de una manera revuelta que no se van a dar cuenta. Esa es la capacidad que estos hombres tienen de enredar y llevar a las mentiras. Porque dice en el 2, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Si ellos ya están mal, ellos tienen una memoria para recordar cosas falsas y desembuchar y hablar delante de los hombres y de las mujeres. Ellos nunca les van a decir, el Señor dice así, la Biblia está escrito así, nosotros debemos de dejar, no, nunca van a hablar de eso. Siempre van a hablar de lo que la gente quiere escuchar y oír. Así va a ser esto. De eso se va a tratar todo esto. Entonces, el Señor habla de la verdadera prosperidad, porque mucha gente dice, oh, la prosperidad y la prosperidad, pero hay que ver cuál es la prosperidad. ¿Sí? ¿Cuál es no la prosperidad que tú tienes en un corazón sin Cristo? Esa no es la prosperidad. La prosperidad es la que vas a recibir cuando tengas a Él en tu corazón. Esa es la máxima prosperidad en tu vida. No el que tú conozcas y quieras de cosas materiales y de bendiciones sin Cristo en tu corazón. Esa no es la prosperidad. La prosperidad está escrita aquí, la real y la verdadera. Así como está el verdadero ayuno y la verdadera cena del Señor. Vamos a ver cuál es la verdadera prosperidad. Vamos hasta Jeremías 33:3. Amén. Jeremías 33:3. Sí, porque hoy en día ya se está moviendo todo y yo digo, pues, yo tengo que hablar lo que Dios me dice. Ya lo que la gente quiera tomar, si se quieren reír de mí, si quieren oír las predicaciones, no, si quieren venir, bueno, pero yo tengo que hablar lo que Dios está diciendo. Ahí yo cumplo con lo que yo fui llamado. Si la gente no quiere entenderle a Él, pues me ignoran a mí, ignoran a Dios. Si no me creen a mí, no le creen a Él. Me desechan a mí, lo desechan a Él. Así es lo que está escrito. Amén, esto es muy real. Dije Jeremías 33:3. Fíjense el contraste, pues, de cómo ya cuando venimos a los pies del Señor, o cuando ya Dios habla, o cuando ya Dios se manifiesta, hay unas cosas que nos sorprenden. Y por eso es que la persona que conoce de Dios tiene testimonios de Dios en él. No porque ya le lavaron el cerebro, no porque ya le contaron, no porque ya le dieron un libro nuevo, no porque ya lo llevaron al cerro y estaban por allá en la noche, allá no, o porque ya lo metieron al agua, porque no. Aquí hay un efecto solamente entre Dios y tú, o entre Dios y yo. Fíjate cómo dice Jeremías 33:3. Primeramente hay que clamar. ¿Qué dice? Clama a mí. Ahora, cuando tú vas a una falsa iglesia, tú no clamas a nadie ahí. Ni siquiera te dejan hablar, ni siquiera te dejan pensar, ni siquiera te dejan sentir nada. ¿Por qué? Porque tú estás oyendo al mentiroso detrás del púlpito. Ahí te está diciendo él un montón de cosas. Yo ya los he oído. He puesto videos ahí cuando tengo tiempo de ver lo que hablan puras boberías. Hablan de todo menos de Dios. Hablan de todo menos de un arrepentimiento. Hablan de todo menos de llevar las verdades a cada corazón de los que están sentados. Es lo que menos hacen. Amén. Están disfrazados. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, como número uno, para una persona salir de las tinieblas es clamar a Dios. Clama a mí, dice el Señor. Eso es lo que le dijo a Jeremías. Tienes que reconocer que allá en los cielos Él está a la diestra del Padre y hay que clamar a Él. ¿Para qué? Bueno, aquí dice, y yo te responderé.
Sí, porque a ti el falso, el maestro, el predicador falso, el indocto, el falto de instrucción, él no te va a decir nada a ti. Él te va a decir cosas que en la carne, en la humanidad, en el deseo malo del mundo te va a hablar. Él te va a decir, no, tranquilo, no. Pero veamos lo que dice el Dios verdadero. Primeramente dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, ¿o no? No está diciendo ya cuando estén 20 juntos, ya cuando esté el líder al lado de ustedes, ya cuando esté fulano, no. Te está diciendo a ti, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes hoy nomás. ¿Sí? Ahí ya vamos entendiendo el verdadero cristianismo, la verdadera palabra con fuerza, con espíritu y con vida eterna. Van a ser cosas, como decía ya hace rato, que tú nunca has oído. Porque el que te va a sorprender espiritualmente con sus palabras y sus deseos es Dios. De otra manera, si tú te sientes que cuando entras a una iglesia sales igual y el que está a un lado y el que habla son igual que tú, están todos en la carne. Tiene que haber ahí una palabra fuerte, una palabra que mueve, que el corazón es tocado, que los sentimientos del hombre son deshechos por esas palabras. Eso es lo que tienen que sentir. ¿Sí? Que ahí esa palabra que va a romper todo pensamiento humano. Eso es lo que se siente cuando Dios habla. Pero si tú sientes como que estás en un parque, si tú sientes como que estás acampando allá con tus amigos y están hablando todos ahí de lo que les pasó un día, eso ahí no hay Dios de nada. Eso es un rato ahí nomás como de una comunión ahí entre cuates y eso es todo lo que hay ahí. Ahí no hay presencia, ahí no se predica de Dios, ahí no se rederguye de pecado a nadie. Ahí todos están muy en orden, hasta con un café en la mano. ¿Estamos entendiendo? Pero en una verdad, esto es el proceso.